Vamos a leer un tantico desde el 14 al 16 y los que ya tienen su Biblia colocada allí me dicen amén. ¿Sí? Leemos con la dirección del Señor, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, repita conmigo esta oración que sigue, diga, y los pies de los sacerdotes, no, vamos a hacerlo bien, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Hasta allí usted repite. Abre un paréntesis la lectura diciendo, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, cierra paréntesis. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ahí quedamos con la lectura. Amén. Para contextualizar este evento y ubicarnos, quiero rápidamente llevarlos al pasaje o al acontecimiento, y no es más que el momento donde Josué recibe órdenes del Señor para que los sacerdotes levitas que estaban con él tomaran el arca en sus hombros y que antes de que el pueblo pasara ese río, ellos debían entrar hasta la orilla y cuando los pies se mojaran a una cierta distancia ahí de la orillita del río, se mojaran, Dios iba a detener el agua. Note usted que la diferencia del Mar Rojo, que Dios abrió el mar, aquí la diferencia es que Dios detuvo el agua que venía. Y obviamente el agua que seguía se acabó porque se echó al mar, desembocó en el mar. Pero aquí quiero ubicarles en este contexto porque el pueblo estaba recibiendo órdenes de Dios de la manera correcta en que ellos iban a emprender la conquista y se iba a dar cumplimiento a la promesa que Dios había mantenido sobre su pueblo durante generaciones. Fue la promesa dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, y es una promesa que a pesar de que duró tiempo, años, el cumplimiento de ella, finalmente en la mano de Josué, sucesor de Moisés, se cumple esta promesa. Pero antes de cumplir esta promesa, podemos ver que Dios organiza la conquista de una manera extraordinaria. Las primeras conquistas que tuvo Josué sobre la tierra prometida fueron unas conquistas espirituales. A pesar de que ya Josué venía preparado con el ejército, Dios le demuestra al pueblo que la conquista iba a ser espiritual. De hecho, después que ellos cruzan este río Jordán, ellos le dan vuelta, le dan alrededor de las murallas de la primera ciudad a conquistar, y es Dios mismo que tumba estas murallas para que el pueblo pudiera invadir. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo, ustedes serán una generación distinta a la generación pasada. Cuando el pueblo de Dios queda atrapado entre el Mar Rojo, el valle, y atrás estaban seguidos por los mismos egipcios, sus carros de guerra, el pueblo tuvo una actitud distinta. El pueblo comenzó a murmurar y a decir, para esto nos traíste aquí. Moisés, para esto fue que nos hicieron venir, para morir aquí en el desierto como perros. Eso fue lo que hiciste, eso fue lo que tu Dios quiso que hiciéramos para esto. Había una distinta manera de pensar o una manera distinta de pensar. Esta generación Dios la estaba forjando de una manera diferente. Dios le dice, ahora
ustedes van a cruzar el río, pero yo soy el que voy nuevamente a abrir el río, voy a parar el río para que ustedes puedan pasar y luego la primera conquista que será la ciudad de Jericó, yo soy el que se la voy a entregar. Ahora véanlo, noten lo que yo quiero resaltar. Los pies de los sacerdotes tuvieron que llegar hasta la orilla y meterse hasta una cierta parte donde ellos fueran mojados los pies. La pregunta para esta mañana, y es de allí donde quiero desprender la predicación, es ¿por qué Dios quería que los sacerdotes levitas que llevaban el arca se metieran con sus pies hasta la orilla del Jordán? No había necesidad, porque Dios puede abrir o parar el río sin que eso acontezca. Dios quería que el pueblo aprendiera que todo milagro que se iba a producir tenía que ser propiciado por hombres de fe, hombres que se metieran en el río, hombres que se mojaran, hombres que siguieran adelante, hombres que le creyeran a Dios, hombres que no preguntaran el por qué, sino que obedecieran, se metieran, porque el milagro siempre se propicia cuando un hombre de fe camina hacia la dirección donde Dios le ha enviado. Cuando te metes en el milagro, cuando te mojas en el río, cuando haces las cosas como Dios quiere, se propician los mejores milagros. Amén. Así que esta mañana usted le va a notar allí a la prédica, mójate los pies. Mójate los pies, porque todo milagro se propicia cuando los hombres de Dios avanzan, cuando los hombres de Dios obedecen. Cuando te mojas los pies, cuando te metes en el milagro, cosas grandes van a acontecer. Dígame. Dios estaba determinado a cumplir, como le dije, una promesa que había pasado mucho tiempo escuchándose. Entregaré una tierra prometida, heredarán la tierra prometida. Sus padres, su descendencia serán grandes como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Había una promesa, pero la gente decía, ¿cuándo se cumple esta promesa? Es la misma pregunta que usted se está haciendo hoy. ¿Cuándo llegará mi milagro, pastor? ¿Cuándo se cumplirá la promesa, pastor? ¿Cuándo veré hechos realidad los sueños que Dios ha puesto en mi corazón? ¿Cuándo será el día en que veremos el milagro de Dios concretado? ¿Hasta cuándo yo voy a estar enfermo? ¿Hasta cuándo yo voy a estar soltero? ¿Hasta cuándo yo voy a estar soltera? El milagro de Dios va a acontecer en el momento que tú menos te lo imagines. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa de Dios en la palabra de Dios que está determinada a bendecir a todo aquel que le honra, que le obedece y que se mueve en la dirección del milagro. Esta nueva generación tenía que ser distinta. Diga, somos distintos, pastor. Somos una generación distinta. Esta nueva generación tenía que propiciar el milagro. Diga, yo voy a propiciar el milagro de Dios. Si usted quiere un milagro de Dios, propícielo. Si usted quiere ver la mano de Dios, entonces camine hacia la dirección. Si usted quiere tener un carro, comience buscando la licencia. Porque si Dios le trae el carro, lo va a manejar sin licencia porque está atorada o atorado y le van a meter en un problema, se va a meter en un problema. Bueno. Ahora, yo recuerdo hace 10 años aproximadamente, un poco más, un poco menos, cuando nosotros comenzamos a pastorear. Nosotros fuimos enviados a la ciudad de Lechería a pastorear, pero lo único que teníamos era fe. Nada. Cuando nosotros vemos que tenemos un salón por la misericordia y gracia de Dios y porque todo el pueblo ha ayudado, ha colaborado y hemos tenido fe, vemos el final de la carrera. Pero si usted hace una retrospectiva, los que nos conocen acá, hay un grupo de hermanos que son fundadores de esta iglesia, juntamente con el pastor Roberto y Emilia. Usted puede ver que cuando nos enviaron acá, lo único que teníamos era fe. Pero nosotros comenzamos a caminar en el sentido del llamado. No pudimos encontrar lo que todo el mundo esperaba, un templo ya con aire, un lugar lindo. No, no teníamos nada. Comenzamos predicando en la sala de nuestro hogar. Luego nos movieron hacia un salón que nos prestaron en el Polideportivo Luis Ramos allí.
una hora por semana. No teníamos nada, solo teníamos el llamado de Dios y la fe y la esperanza de que caminando en sentido del milagro, Dios haría el milagro. Y comenzamos y conocimos a esta casa, la alquilamos. Esto era una casa que yo quería traerle algunas fotos, pero estaba arruinada. Era la casa más arruinada, escuche bien, de esta urbanización. No había otra. Era la casa refugio de ladrones, personas que consumían droga, y aquí hacían sacrificios de animales los que practicaban santerías aledañas al lugar. Encontramos en la casa, aquí arriba en este altar, precisamente era la plataforma de arriba de la casa, encontramos perros, animales muertos y decapitados. La casa estaba abandonada por mucho tiempo. Cuando entramos a este lugar, nadie apostó por esta casa. Nadie recomendó que este pudiese ser el lugar. El lugar era inadecuado, hermano. Aparte arruinado, lleno de basura, rejas rotas, no había absolutamente nada. Y por supuesto esta terraza no existía, existía la casa abajo. Pero nosotros teníamos una fe puesta en el milagro que Dios había determinado hacer. Nosotros creímos en el llamado, sabíamos que teníamos que cruzar el Jordán, pero Dios dijo: yo quiero que ustedes avancen y se metan en la orilla. Yo quiero que sus pies se mojen en el milagro. Yo quiero que ustedes comiencen a oler el milagro. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en el momento que tú te muevas hacia el río, te metas en la orilla y comiences a creerle a un Dios de milagros. Eso fue lo que hizo Dios. Es interesante porque posteriormente a esto, Dios comenzó a abrir puertas. ¿Saben cuáles fueron las puertas que abrió? Dios nos susurró al pastor Roberto, que somos familia, y su esposa, y a nuestra familia nos susurró: vendan los carros. ¿Cómo? Malicia del diablo, dice uno. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Para poder comprar esa propiedad, van a tener que vender los carros. Créame que toda la vida quise tener, al igual que el pastor, una Cherokee de último modelo. Y tuvimos la oportunidad de que el pastor Roberto y yo pudiésemos comprar la misma marca del carro. Hoy también se nos dio lo mismo. Cherokee, el Cherokee, el Cherokee, pues. No pasó un año después de montarme en esa lujosa camioneta, cuando Dios dice: tienen que vender los carros. Pero no solamente los suyos, los de las mujeres también. Y nosotros dijimos: Dios mío, pero vamos a quedar a pie. Bueno, usted no tiene el llamado, pues. Usted no es pastor, pues. El que tiene el llamado tiene que entender que la providencia de Dios le va a llevar hasta donde Él diga, y usted debe obedecer. Porque el que Dios llama, lo capacita, el que Dios llama, lo determina, y el que Dios llama, lo lleva a un puerto seguro, aunque antes del Jordán usted tenga que mojarse los pies. Ay, qué bueno es predicar cuando la iglesia está lista. ¿Cuánto no le gusta porque está todo listo? Pastor, yo sé predicar. Váyase por allá a vender la camioneta. Si usted tiene el llamado de Dios, venda su carro y monte su templito por allá en el barrio donde se necesita la palabra de Dios. Pero necesitamos entender algo. Si verdaderamente tienes el llamado de Dios, mójate los pies, porque Dios en su momento va a dar fe de que el llamado es real. ¿Sabes cómo? Dios va a respaldar la obra. ¿Sabes cómo? Dios va a tumbar las murallas. ¿Sabes cómo? Dios te va a entregar la conquista. ¿Sabes cómo? Dios nunca te avergonzará. Porque la persona que es llamada por Dios es usado, es procesado, es lleno de pruebas, pero finalmente levantarás una gloria que será para Él, que determinará que tú tienes el llamado. Cuando tú tienes el llamado y cuando Dios respalda el milagro en el que llama, las puertas se van a comenzar a abrir. Créele a Dios y llégate hasta el Jordán y moja tus pies.
Deja de ser cifrino y mójate allí los pies. Deja de ser altanero y mójate los pies. Deja de ser desobediente y mójate los pies. Dios quiere que hasta que no camines hacia ese milagro, Él no va a propiciar nada. Tú vas a propiciar el milagro de Dios. Dios se va a levantar en el momento que vea que tú estás caminando, estás obedeciendo, te estás santificando. Cuando tienes el llamado de Dios, milagros grandes van a acontecer en la familia. Cuando tienes el llamado de Dios, cosa grande va a pasar en tu casa. Y bueno, aquí está el resultado de lo que un día fue la casa más abandonada de la urbanización. Yo quería presentar unas fotos. A mí no me dio tiempo en la mañana, cuando estaba sacando esta palabra, ubicar esas fotos. Pero les paso el video esta tarde, donde aparece la condición de esta casa. No había nada, terraza. Subimos aquí Roberto y yo, y cuando vimos así, lo único que veíamos era perros muertos secos, animales decapitados, y la gente decía, bueno, este pastor es loco, este pastor va a hacer una iglesia aquí. Pero la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y donde un día se hicieron sacrificios satánicos, hoy se está haciendo sacrificio verdadero, sacrificio hacia el Señor, sacrificio vivo, un sacrificio que es grato ante su presencia. Dígame. Jehová le dijo a Moisés en una oportunidad, mantén las manos arriba con la vara. Había un acontecimiento donde el pueblo tuvo que enfrentarse en un valle a los amalecitas, recuerdan. Pero dice el Señor, dice la palabra de Dios, que colocó a Moisés en lo alto de la montaña para que el pueblo pudiera ver cuando Moisés levantaba las manos con la vara. Y dice la palabra que cuando el pueblo estaba ganando y Moisés bajaba las manos, empezaban a perder. Y cuando el pueblo iba perdiendo y Moisés levantaba otra vez y empezaban a ganar. Vuelvo a preguntar, ¿era necesario eso, para esta batalla? ¿Era necesario? Sí, era necesario. Este pueblo estaba acostumbrado a ver constantemente a Dios. Estaba acostumbrado a que si no veía a Dios, ellos no salían adelante. Esta generación es distinta. Nuestra generación no necesita ver a Moisés o a nadie levantando una vara, levantando un collar, levantando un crucifijo. Esta generación necesita levantar una oración al Dios viviente. Esta generación necesita elevarse a Él. Esta generación necesita comunicarse con Él. Esta generación necesita el Espíritu Santo de Dios. Es diferente, diga. Y para los que duden del hecho, pueden ubicarlo en el libro de Éxodo. Capítulo 17, 11, es donde se narra el acontecimiento de Moisés con la vara. Elías le dijo a la viuda, ¿se acuerdan cuando Dios envía a Elías al profeta en aquel tiempo de sequía en el pueblo? Vete y te encontrarás con una viuda allá en Sarepta. Recuerden que cuando llega la viuda se está muriendo de hambre. El evento dice que cuando Elías le pide de comer, la viuda dice, hermano profeta, me va a perdonar, pero no tenemos más nada. Lo único que nos queda es esta arepita y este poquitico de jugo de agua. Para comer y nos morimos, no queda más nada. Pero el profeta le dice a la viuda, bueno, está bien, cocina la arepa y hace el jugo, pero me lo das a mí primero. O sea, Dios siempre va a requerir que alguien propicie el milagro. La viuda propició el milagro a pesar de que era lo último que le quedaba. El último poquito de harina y el último poquito de aceite. Ella obedeció al profeta. ¿Y qué me habla esto? ¿Era necesario que esto pasara para Dios proveer? No, en cada acontecimiento que vemos en la palabra de Dios hay una enseñanza. Hay algo que Dios quiere dejarnos a través de la palabra. Era necesario que la viuda entendiera que Dios estaba en primer lugar por sobre todas las cosas. Muchas veces queremos dejar a Dios en segundo lugar, pero Dios te va a pedir a ti cosas que aunque tú no creas, aunque no tengas y aunque no digas no puedo, te va a pedir de lo que te falta, te va a pedir de lo que no puedas, te va a pedir de lo que no creas. Necesitas poner a Dios en primer lugar, porque dice la palabra que cuando la viuda dio al profeta, comenzó a pasar un milagro extraordinario.
Dice que ni la vasija ni la tinaja faltó, la harina no cesaba, el aceite no dejaba de fluir. O sea, cuando tú colocas a Dios en primer lugar, levantas a Dios de la silla y dices, esta viuda, aunque no tenía nada, echó todo lo que ella tenía. Esta viuda es digno de honrarla. Pero ¿cuánto me cuesta muchas veces dar? Porque pastor, si yo doy, me quedo sin nada. Pero el pastor Roberto y yo pudimos haber dicho lo mismo. Vamos a olvidarnos de esta locura, pastor Roberto. Y vamos a esperar otro tiempo porque yo no me voy a quedar sin carro. Pero Dios nos honró con una bicicleta y una moto. Fueron muchos años que el pastor y yo estuvimos en motico. Usted dirá, una BMW, no, una moto Matrix chiquitica. Parecíamos un oso, el oso Yogi. Así como mi hermano que se está riendo por allí. Muy grande, poca moto. Él sabe qué es. Pero lo importante es que en su momento no es el carro que Dios nos dio posteriormente. Lo importante es el respaldo del milagro. Esta casa era la casa más odiada de la urbanización porque aquí salían los delincuentes para robar otras casas. Y ahora es la casa modelo de este lugar. Y no porque tenga algo bonito afuera, sino porque adentro está el milagro. Aquí adentro es donde mucha gente es ganada. Aquí adentro es donde la gente es restaurada. Aquí es donde usted está recibiendo esta palabra. Aquí es donde Dios te llamó. Métete en el río, mójate los pies. Dígame amén. Jesús le dijo al paralítico en el estante de Betesda. ¿Recuerdan? Los que leen un poquito la Biblia han pasado por estos pasajes. Había un estanque, dice la palabra en el libro de Juan, que un ángel descendía de vez en cuando, de tiempo en tiempo, y hacía agitar el agua del estanque. Este estanque estaba justo delante de una de las puertas de Jerusalén, la puerta de las ovejas. Era un estanque, diga, milagroso, donde cuando este ángel bajaba sin avisar, todo el que llegara primero al estanque era sanado. O sea, yo tenía que llegar a ese estanque y la camioneta. Pero dice la palabra que solo era sanado una persona. Una generación distinta, diga. Una sola persona era sanada. La primera que tocaba, o sea, las Olimpiadas, pues. Pero estaba un hombre allí que dice la palabra de Dios, el cual se abre el espacio teológico para escribir acerca de este paralítico que tenía mucho tiempo allí. Y cuando Jesús escuchó de él, llega al estanque y mira la mente del paralítico. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? El paralítico no está viendo a Jesús, está viendo el estanque. Su mente se había acostumbrado a que ese estanque era su único medio de salvación o de recuperación o sanidad. Se había entendido, no había escuchado que Jesús vino a romper el estanque. Jesús es el creador del ángel. Jesús es la existencia. Él es mi medicina. Él es mi sanidad. El hombre no lo veía. Y le dice, yo no puedo ser sano porque cada vez que el ángel baja, yo estoy paralítico y van los cojos que caminan cojeando, van los ciegos que se van así dando golpes y llegan primero que yo. Y yo llevo aquí una cantidad de años y no estoy sano. Se había olvidado, estaba desconociendo que quien le estaba hablando era el dueño del estanque. Y muchas veces nosotros entramos en esta crisis. Comenzamos a acostumbrarnos a vivir sin fe. La enfermedad es mía, pastor, ya yo no tengo más oportunidad. Hermano, ese hombre dependía de un estanque, dependía de un ángel que bajara de tiempo en tiempo, dependía de llegar primero. Hoy nosotros no dependemos del estanque, no dependemos de llegar primero, no dependemos
de que el estanque se agite por un ángel. Nosotros dependemos del milagro de Dios, que está dispuesto cada día para todo aquel que se quiera mojar, que se quiera entrar, que quiera creer, que se quiera santificar. Toda aquella persona que se mete en el río de Dios es un milagro propiciante, es un milagro en él. Jesús le dice: hermano, pruébeme a mí. Ya va, que estoy esperando que venga el ángel. Yo soy el Señor. Sí, pero viene el ángel, ya va a ver si alguien me mete. El paralítico pretendía que Jesús le dijera: sí, teológicamente, tranquilo que yo te voy a ayudar. Cuando mueva el ángel agua, yo soy Jesús el que te va a llevar allá y te va a meter en el estanque. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir sin fe. Muchas veces nosotros creemos que la enfermedad llegó para no irse de tu vida, que esa ruina que por alguna situación pasó es para siempre para ti, que el estado de tu negocio, de tu empresa, de tu carrera es un estado donde nunca podrá prosperar, donde la gente comienza a creer que lo malo ha llegado para quedarse, donde la gente comienza a creer que nosotros no podemos ser bendecidos porque algún día cometimos un error. Lo que el estanque representaba era eso, una oportunidad, pero no para todos. Pero hoy Cristo representa una oportunidad para todos. Para aquel que diga: yo creo en Él. Para aquel que diga: hay un milagro para mí. Para aquel que diga: si yo corro en esa dirección, hay un milagro para mí hoy. Y déjate de creer que no puedes prosperar. Déjate de creer que no puedes escribir ni leer. Deja de creer que no puedes manejar. Deja de creer que tu familia nunca va a ser feliz. Comienza a meterte en el río y comienza a vivir por fe. El que te está hablando no es el que mandó al ángel al estanque. El que te está hablando es el que creó el estanque, el que creó el ángel y el que crea la existencia, el que hace milagros posibles en aquel que le cree. ¡Aleluya! Jesús le dijo a aquella multitud: quiten la piedra, ¿se acuerdan? La muerte de Lázaro, acontecimiento muy conocido como cristiano, es el milagro de la resurrección de un hombre que después de muerto, de día, estaba descompuesto, y Jesús llega al lugar y dijo: quiten la piedra. Y Marta vio el obstáculo que era la piedra como algo imposible para el Señor. Marta vio que la descomposición del cadáver era imposible para el Señor. ¿En qué Señor creía Marta? ¿En qué Dios creía Marta? En un Dios limitado. Cuando le dijo: Señor, no vas a hacer correr de la podrición de ese hombre. Estás limitando a Dios. Pastor, ya está avanzado el cáncer. No limites a Dios. Hey, pastor, mi matrimonio llegó al final. Está en etapa terminal. Quítate eso de la boca y no limites a Dios. Porque Dios es especialista en hacer milagros después que alguien está podrido, después que alguien está acabado, después que alguien está sin poder caminar. Dios obra milagros. Dios nunca llega tarde. La gloria de Dios va a ser mayor a raíz de que el milagro sea mayor. Dios se va a glorificar en toda aquella persona que le cree, que no pone obstáculos. No le pongas obstáculos a Dios. Esa piedra representa el obstáculo. La incredulidad de esta mujer representa el obstáculo. Usted cree en lo fácil, pero crea en lo difícil. Crea en lo imposible. Crea en lo que no se puede creer. Nosotros no podemos razonar para creer. La fe es creer sin razonar. La fe es creerle a Dios sin sentido. Creerle a Dios sin razonamiento lógico ni humano. Esa es la fe. Esa es nuestra fe. Esa piedra muchas veces bloquea el milagro. Ese estado bloquea el milagro. Quien les habla, si usted no me conoce bien, pero si usted me conociera, bueno, mi madre está aquí. Mi madre sabe que a pesar de todo lo que yo fui y lo sinvergüenza y lo que mal me porté, ella nunca perdió la oportunidad ni la esperanza de creer que Dios pudiera hacer algo conmigo. Estaba podrido el pastor. En aquel tiempo no era pastor.
Ya era imposible, pero Dios quita la piedra y resucita lo que no existe, lo que está mal, lo que está podrido, lo que está caído. Aleluya, diga el Señor. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Otro acontecimiento extraordinario de la pesca milagrosa. ¿Para qué? Siempre surgirán estas preguntas. ¿Para qué tiene que bogar mar adentro? O sea, ¿no es mejor que le ponga los peces ahí mismo en la orilla y le ahorraba el trabajo a Pedro? Porque era necesario que Pedro se mojara los pies en el Jordán. Era necesario de que él activara el milagro. Era necesario que él remara hacia la dirección donde Dios iba a hacer el milagro. Le dice, Pedro, boga mar adentro. Y ese boga mar adentro hoy representa meterte en la profundidad de Dios. En la orillita, yo soy pescador y orillero, por cierto. Y tengo equipos muy costosos de caña de pesca. Su pastor es pescador, de profesión no, pero sí me gusta mucho el deporte. Y yo le puedo decir algo, no hay nada más espectacular que ir a pescar detrás de la borracha, por allá, detrás de mar abierto, por allá, aunque te mareas, pero tú sabes que lo que sacas allí no es lo mismo que sacas aquí en la orilla. Lo que sacas por allá es un pez grande. Las profundidades de Dios representan el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes? Hay gente que no le gusta meterse en lo profundo de Dios. Hay gente que tú le dices, conoce a la palabra, conoce la promesa y no le gusta, mi hermano, le gusta la orillita. Pero Pedro obedeció, dice, lo voy a hacer por tu palabra. Porque ve, toda la noche estuvimos allá pescando, nada. Porque estaba buscando lo incorrecto. Porque muchas veces no encontramos a Dios. Porque nos estamos metiendo, pero en la profundidad del mundo, no en la profundidad de Dios. Y la gente quiere que Dios obre milagros, sanidades, prodigios y haga cosas grandes en tu vida, pero metió en la profundidad del mundo. Cánsate de buscar a Dios en la profundidad que el mundo te ofrece y comienza a buscarlo en la profundidad de su palabra, en la profundidad de la promesa, en la profundidad de su Espíritu Santo, en la intimidad. Allí se encuentra Dios, allí está su profundidad. Boga mar adentro y verás el milagro. Boga mar adentro, Pedro, hazme caso, tus redes comenzarán a llenarse. Solo así conocerás al Señor. Boga mar adentro. ¿Sabe? Su pastor le gusta pescar a la orilla porque les cuento, ya que están serios, les cuento que yo me mareo. Hay algo que da en la hipófisis, en el equilibrio humano, que se nace con eso, con esa debilidad. Algunos no, otros sí. Yo tengo esa debilidad. Y yo tengo que tomar pastillas, Dramamine, Viajesan y todo ese tipo de pastillas cuando me monto en una lancha. Pero un día, mi primera vez, yo traje todos mis equipos, emocionado. Y el pastor Roberto también estaba conmigo. Y él también tiene eso. Los dos compartimos esa debilidad. Estábamos en Margarita, en una playa llamada Manzanillo. Y le dijimos a los pescadores, queremos ir mar adentro a pescar, no queremos pescar aquí. Y ustedes saben de pesca, somos profesionales. El tipo dice, les voy a cobrar 70 bolívares de aquellos. Pero a mí no me estás engañando por aquí, por la costica. Quiero mar adentro. Yo quiero sacar algo bueno. Nuestras esposas quedaron en la orilla bañándose allí y le dijimos, quédense allí y vendremos con algo grande. Y cuando comenzamos la travesía, yo rompía la carnada con la boca así. Y el hombre decía, verdaderamente es un pescador. Y apenas llegamos al lugar, las olas se levantaban a casi 10 metros, 5 metros. Eso era bueno, pues un maremoto para mí. Y obviamente a los 5 minutos se nos vino un problema estomacal. Comenzamos a vomitar hasta que dejamos la Biblia allí. Ya no había nada que soltar. Y decimos al Señor, mira, cóbrate la plata, pero llévanos que nos cayó mal la arepa. Hermano, pero si nos hemos anclado. No, llévanos que nos...
Nos cayó mal la arepa, parece que nos desayunamos algo malo. Y el pastor Roberto ya no podía aguantar más y se lanza, hermano. ¡Ah! Y cuando se lanza, en menos de un minuto se había alejado ya como 10 metros. Tuvo que volver a montarse, las corrientes eran terribles. Hermano, llévanos ya. Te vamos a pagar el doble, pero llévanos ya. Y esos pescadores, risa y risa. Prendió esa lancha y nos llevó y nos lanza en la orilla, hermano. Tuvimos hasta las 4 de la tarde, desde la mañana tirado en la orilla. No podíamos levantarnos cual boxeador con un knockout fulminante, hermano. Nos llevaron casi mareados para la casa. Todavía vomitábamos. Desde ese día me convertí en un pescador profesional, pero de orilla. Lo pesco con caña. Y ese evento de Pedro me hace recordar eso. Porque cuando Pedro estaba en la orilla, el Señor le dice: a partir de hoy te voy a hacer pescador de hombres. Pedro decía: yo soy pescador, yo sé hacer esto y aquello. No, pero yo necesito que comiences a aprender algo nuevo. Y el Señor en esta mañana dice: yo no sé qué haces tú. Yo no sé si eres beisbolista, yo no sé si eres abogado, yo no sé si eres médico, yo no sé si eres doctor, yo no sé si eres analista, yo no sé si eres por aquí vendedora, yo no sé lo que tú eres, pero el Señor necesita decirte que ahora con lo que tú sabes Él te va a usar. Pero ya no vas a pescar, ya no vas a buscar simplemente pescado, ahora vas a buscar hombres, ahora vas a buscar gente, ahora vas a buscar hermanos, ahora vas a ayudar, ahora vas a hacer algo. Dios te está buscando para que comiences a emprender algo. Pero debes bogar mar adentro. Es allí donde el milagro de Dios. Bueno, a mí que el Señor no me diga eso otra vez. Dios quiere hacer algo contigo hoy. ¿Sabes? Levanten la mano los que quieren ser propiciantes de un milagro de Dios. Pues Dios te está tomando en cuenta porque quiere hacer algo contigo hoy. Créemelo, hermano. Hoy es la oportunidad que Dios ha determinado en tu vida para propiciar un milagro. Aleluya. Pero diga: primero es lo primero, pastor. Dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, que Josué, antes de cruzar el Jordán, levantó al pueblo, levantó a su gente y le dijo: santifiquémonos, porque mañana cruzaremos el Jordán. Mira lo importante que representaba esto. Mira cómo estaba Josué formado. Mira esta generación que tomaba en cuenta al Señor. Que antes de tomar algo en las manos nuestras, antes de emprender un negocio, antes de hacer algo, antes de buscar el milagro de Dios, debemos levantarnos y decir: santifiquémonos. Porque muchas veces queremos que Dios trate con nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a soltar todo aquello que me aleja de Dios. Muchas veces yo quiero que Dios haga un milagro en mí, pero yo ando con una mujer, o ando con un hombre, o ando haciendo negocios, o ando haciendo aquello que a Dios no le agrada. Y a veces somos tan ciegos para ver ese pecado que pretendemos que Dios tampoco lo vea. A veces somos tan ciegos en ver el lugar donde estamos metidos y lo que estamos haciendo, que creemos y pretendemos que Dios no lo está mirando. Pero dijo Josué al pueblo: santifiquémonos primero, porque mañana se cumplirá la tan esperada promesa que nuestro padre Abraham había recibido y fue dada a él y fue dada a su descendencia, fue dada a Isaac, a Jacob, a sus hijos, y hoy se cumple esta promesa en nosotros. Pero primero es lo primero. Hay que soltar, hijo. Para agarrar las cosas buenas de Dios hay que soltar lo malo. Para estar en lo bueno de Dios hay que salir de lo malo. Para que Dios te use tienes que dejarte usar. Pero primero es lo primero. Tú tienes que santificarte. Tenemos que santificarnos. Y yo creo que este es el momento. Usted dirá: bueno, ¿pero acaso ese pueblo era pecador? No. Pero la palabra dice que todos los días nosotros pecamos. Y que abogado tenemos delante del Padre
que nos justifica, y ese abogado se llama Jesucristo. Es nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, que cada mañana nos perdona, nos purifica y nos hace aceptable ante su presencia. Gloria. Así que, ¿quiénes quieren santificarse esta mañana? Levanta tu mano y allí donde estás, pídele perdón al Señor. Arrepiéntete. Nos arrepentimos de todo aquello que hemos hecho, incluso de los pensamientos, incluso de lo que hemos dejado de hacer. Esta mañana es propicia para decirte: Señor, mañana cruzaremos el Jordán, pero antes queremos santificarnos. Mañana se cumple tu promesa, mi hermano, pero antes tienes que santificarte. Señor, te damos gracias porque tu perdón llega en momento oportuno para cada uno de nosotros esta mañana. Te damos gracias, mi Dios, porque tu misericordia diariamente se nos renueva. Te damos gracias, Señor, por esa sangre preciosa que hoy nos redime. Te damos gracias, Señor, por ese pacto nuevo en la cruz, ese altar entre la tierra y el cielo, la muerte de Jesús y su resurrección. Él es el nuevo pacto. Aleluya. Su sangre es el pacto vigente. Aprovecha esta mañana, hermano, y pídele perdón al Señor, porque mañana cruzarás el Jordán, porque vendrán tiempos donde tendrás que meter tus pies en ese río. Vendrán tiempos en tu vida donde el Señor quiere verte caminando hacia el río, caminando hacia la dirección, porque cosa grande comenzará a hacer el Señor en ti. Aleluya.